Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Y es así como le damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada en psicología y terapeuta Yvonne Richards, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema entendiendo los conflictos y cómo resolverlos. Yvonne, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, buenas tardes a todos. Mira qué tema tan interesante, porque todos pasamos por situaciones difíciles en momentos que a veces ni siquiera, según uno está centrado, está en paz y ¡pum!, te cae de la nada. O otras veces, pues sí, intencionalmente vamos y lo buscamos porque creemos a lo mejor que así se va a solucionar una cosa y lejos de solucionarse lo que nos metemos es a problemas. Entonces, para empezar y nos puedas tú describir, por favor, ¿qué se considera conflicto? Ok, esa es una muy buena pregunta. Mira, el conflicto, y cuando hablamos de conflicto hablamos de un conflicto interno o un conflicto que tiene que ver también en nuestra relación con los demás a nivel laboral, familiar, también, ¿verdad? O sea, también no se nos olvide que el conflicto puede ser interno. Pero el conflicto se crea cada vez que un deseo choca con un no se puede. Cada vez que un deseo se encuentra con aspectos que tocan la dignidad personal, los sueños, los deseos, es donde se crea un conflicto. Entonces, si alguien, por ejemplo, a nivel laboral, desea trabajar en cierta oficina o llevar a cabo cierto proceso y alguien externo a él, puede ser el jefe, puede ser una compañera de trabajo, puede ser un asunto, digamos, de política de empresa, no le permite desarrollar ese deseo, viene un conflicto. Entonces, esa es la dinámica, ¿no? Y el conflicto va a tomar diferentes formas y a menudo tiene sus raíces en la niñez e incluso en vidas pasadas. Wow. Este es un tema bien complejo. Yo voy a tratar de ser lo más clara posible. Es un tema hermosísimo, pero complejo y bueno, espero poder terminarlo hoy y si no, hoy nos quedamos hasta cierta parte, depende cómo va la discusión y podríamos alargarlo al siguiente programa. Tiene el potencial. Pero mi perspectiva sobre el conflicto siempre, ese es mi trabajo, esa es la perspectiva que yo manejo, es el de la autorresponsabilidad ante el conflicto, un punto de vista espiritual y emocional, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi aproximación a este tema no es de desarrollo humano en términos de, un conflicto se maneja así, y se administra de esta forma y así se logran a nivel, digamos, de recursos humanos y empresas, hay otro tipo de visión. Al final todos nos encontramos, ¿verdad? Pero para mí el conflicto se genera siempre en uno. Ya vamos a ir viendo esto más despacio, ¿verdad? Pero para hablar un poquito en términos de vidas pasadas, existen lo que se llaman programas de conflicto. Y estos programas de conflictos, te podría decir, son como programas de computadora, para poderlo ilustrar de alguna forma, como un software que nosotros llevamos dentro de nosotros y no estamos conscientes que los llevamos. Y pueden haberse establecido originalmente a nivel consciente, pero pueden haberse reprimido y por lo tanto haberse convertido en programas ya a nivel del subconsciente. Y no sabemos que llevamos esos programas. Entonces, hago la salvedad de que esto puede pasar porque a veces vemos ciertos casos o personas que viven de conflicto en conflicto, o sea, la vida entera es un conflicto. Y ahí, cuando hay patrones repetitivos, siempre a mí me gusta investigar a nivel almático qué puede estar pasando y si hay un programa que se activa.
De esto habla mucho el Ho'oponopono. Ujú. Precisamente, de los programas que llevamos que no sabemos. Y como están a nivel subconsciente, se activan y no tenemos ni idea. Y nosotros los estamos activando, no somos víctimas de los programas tampoco. Pero somos responsables de ir haciéndonos conscientes y hacernos la pregunta, wow, vivo en conflicto. ¿A qué se deben estos patrones? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se repiten tanto? Entonces, otro tipo de conflicto es el deseo consciente, que es parado por un tabú preestablecido. Estos tabús tienen su origen en esta vida y también en vidas pasadas. Pero entonces, por ejemplo, son todas las respuestas que recibimos cuando tenemos un deseo de no, eso no se puede, no es correcto, no debes, eso no se hace. Gente como nosotros no hace esas cosas. Entonces, por ejemplo, puede haber una chica de una familia muy conservadora que se quiere ir a estudiar al extranjero, pero la familia no puede concebir que una mujer se vaya sola a vivir a Londres o a Irlanda o a algún lugar en el Asia. Entonces ahí viene un conflicto porque hay un tabú en la familia. Las mujeres no deben hacer esto. ¿Sí? Ujú. Entonces ahí nace otro tipo de conflicto, ¿verdad? El hecho de que alguien puede estar casado, pero se siente muy atraído a otra persona, entra un conflicto interno, ¿verdad? Es que eso no se puede, eso no se hace, eso no se puede, entonces hay un conflicto. El conflicto puede ser la causa de una culpa muy aguda. Es decir, cuando hay conflictos, yo quiero hacer algo que mi familia no aprueba, yo quiero hacer algo que mi esposo no aprueba o mi esposa no aprueba. Yo quiero seguir este camino, pero mis papás no me dejan. El estar en ese conflicto crea mucha culpa, porque estoy siendo infiel, digámoslo así, al paradigma familiar o al paradigma de una oficina. Entonces se crea una culpabilidad y esa culpabilidad, a su vez, estos programas agudos de culpabilidad crean programas de autocastigo, en donde yo me castigo a mí mismo porque yo deseo esto tanto, pero no lo puedo hacer. Entonces ni quedo bien de un lado ni conmigo. Es bien interesante esta dinámica, ¿verdad? Claro, Entonces, porque no solo sientes el autocastigo, la frustración, el resentimiento, ese desasosiego que te da de no ser leal a ti, Ivonne. Eso es de una no ser libre. infelicidad horrible. Así es, así es. Y entonces, cuando uno tiene este tipo de programa de autocastigo y de culpa, uno se inflige a uno mucho dolor físico, mental y emocional. Entonces, muchísimas personas no tienen ni la mínima conciencia de la raíz de los conflictos en su vida. ¿Por qué? Porque han reprimido esa conciencia de por qué vivo en conflicto. O pudo haber habido un conflicto tan doloroso que borramos, lo reprimimos, nuestras emociones sobre ese conflicto. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, pero queda en nosotros. Entonces, por su naturaleza, el conflicto está constituido de energías negativas, ¿verdad? Como tú muy bien mencionaste, este resentimiento, esta culpa, Enojo, frustración, dolor, amargura. frustración, ¿verdad? Es feo. Claro, el deseo de ganar y no poder ganar, el deseo de poder y no poder, la inseguridad, la falta de escucha, los condicionamientos de nuestra niñez, nuestra falta de inteligencia emocional para resolver problemas, el desamor, la falta de comprensión, la madurez y la empatía. Y los conflictos tienen un gran rango, desde un conflicto interno que nadie sabe que yo estoy viviendo, pero me consume cada día, o también hay conflictos donde hay violencia, ¿verdad? Física, donde hay abuso en el hogar, verbal o físico. Y emocional y psicológico, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a ir siempre tratando de considerar que existen extremos en los conflictos, ¿verdad? A la mayoría, obviamente, ¿a quién le va a gustar el conflicto, no? Usualmente los conflictos que vivimos
nos parecen desafortunados, innecesarios, una interrupción a la paz, como tú lo decías al principio, y una gran pérdida de nuestro tiempo y energía. Entonces, nuestra reacción ante el conflicto es de rechazo y como nos queremos retirar del conflicto, no queremos que exista, queremos desaparecerlo, es un gran rechazo que tenemos. Y esta reacción realmente no nos ayuda a resolver el conflicto. Debemos aprender a viajar desde la crisis del conflicto a la posibilidad que nos otorga el conflicto. Entonces, para aprender a transformar los conflictos, debemos primero dejar de lado la noción de que algo o alguien es malo o incorrecto. Esta creencia crea una resistencia fundamental y es el primer obstáculo para poder trabajar en forma funcional el conflicto. Podemos cambiar nuestro punto de vista y mi invitación aquí en el programa es que empecemos a ver que los conflictos pueden poseer en sí mismos una inteligencia muy elegante que expresa verdades que quizá no deseamos ver claramente, pero que nos traen un regalo. Claro. Por ejemplo, un antiguo patrón de comportamiento o de pensamiento necesita ser dejado o actualizado, o una relación necesita crecer o cambiar. Es decir, el conflicto está en mi vida acá y la pregunta es, ¿cómo voy a responder a él? Y es mi creencia más profunda que nosotros podemos con práctica aprender a ver esta inteligencia en acción y responder creativa y constructivamente. En realidad, el conflicto no es el problema. El problema es nuestra respuesta al conflicto. Uh-huh. Este es un punto muy importante de entender. Los conflictos no van a ninguna parte. Los conflictos son parte de nuestra experiencia humana. Entonces no van a desaparecer. Podemos vivir con menor conflicto. Mientras más aprendemos cómo relacionarnos y responder con ellos en formas efectivas, vamos a reducir la expresión y la frecuencia de los conflictos, decididamente. Pero parte de la condición humana es que vamos a siempre tener un conflicto. De alguna o de otra forma, lo único es que la intensidad y el daño de los conflictos va a irse reduciendo cada vez más mientras yo mejor aprenda a responder a ellos. Okay, podemos, creo yo, vivir una vida casi sin conflictos, pero parte de la condición humana es ese. Pero estar atentos, Ivonne, a que, no tienes conflictos. ¿Será eso real? ¿O será que los estás rechazando, como decías hace un rato? ¿Los estás negando? Claro. ¿Te estás resistiendo? O sea, ¿qué hay de verdad? Con eso del capítulo 11 que estoy en tu libro de Mujer en Gracia. ¿Qué hay de verdad atrás de eso que estamos experimentando? Exactamente, esa es la invitación de este programa. Siempre nuestro objetivo, Carolina, es aumentar la conciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, estoy invitando en este programa que veamos el conflicto no como el enemigo, sino la invitación a mejorar y la invitación a crecer y aprender que el conflicto trae un regalo adentro. Entonces, cuando un conflicto explota en nuestra vida, tiene el potencial de vigorizarnos, de interrumpir nuestros patrones destructivos o también de obligarnos a aprender algo nuevo. Los conflictos interrumpen nuestra vida cotidiana y somos llamados hacia lo desconocido, a un espacio de posibilidades abiertas que tiene como una tensión eléctrica en este campo que se crea en el conflicto, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el conflicto nos da la oportunidad de cambiar a nivel personal y colectivo, porque si el conflicto se está dando a nivel familiar, se está dando a nivel laboral, hay una influencia, ¿no?
colectiva. Entonces, oportunidades aparecen en nuestra vida y los conflictos que generan estas oportunidades nos pueden servir como los conductores de nuestro desarrollo, ¿verdad? Aprendemos a cómo escuchar, a considerar otras formas de ver las cosas, a reexaminar nuestras propias suposiciones y a revisar las creencias que sostenemos profundamente, pero que pueden estar obsoletas y necesitamos actualizarlas y expandir la visión que tenemos del mundo, ¿verdad? Claro. Tú mencionabas hace un rato la responsabilidad, que no es otra cosa sino la habilidad de responder, o sea, qué habilidad tenemos para responder ante Claro. los sucesos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, puede ser que estemos también repitiendo patrones. Si crecimos en una casa, Ivonne, donde lo que veíamos antes, decisiones importantes que se tenían que tomar, no se tomaron, se evadían, y como que no pasa nada si no decido nada, eso lo aprendo y después eso lo replico. Correcto. Y me vuelvo evasivo yo también, y así se puede ir por cadenas, Ujú. ¿verdad? Porque creo yo, cuando Así tú es. mencionabas que puede ser de la niñez o de vidas pasadas, pensaba yo cuánto familiarmente hablando tenemos nosotros heredado de nuestros papás y ancestros, los conflictos que no fueron ni cosas que nosotros vivimos. Fue cuando, antes de que yo naciera, que mi papá y mi tío, o mi papá y mi padrino, o mi papá y el vecino, mi papá y el jefe, o lo que sea, como sea, que vaya la historia, pasó esto, y peor si hay tragedia en el medio. Así es. Ay, Dios santo. Entonces ya tú Claro. ni tienes que ver, ni sabes, ni nunca has visto una foto del Santo Señor, pero resulta que tú también tienes que sostener esa lucha o ese problema o ese conflicto contra la otra familia que ni siquiera conoces o conociste. Claro, exactamente. Por eso es tan importante que hagamos estas revisiones del conflicto. Y solo quiero aumentar algo, también hacemos generalizaciones. Entonces, por ejemplo, si mi papá y mi abuelo, o vi a mi abuelo que era muy cercano a mí, por ejemplo, tener muchos problemas con sus jefes, se hacen generalizaciones como los jefes siempre nos hacen la vida imposible a los trabajadores. Entonces, yo me muevo bajo esa creencia y por lo tanto mi subconsciente se encarga siempre de confirmar lo que yo creo, en forma consciente o inconsciente. Entonces, a mí se me pudo haber grabado ese conflicto de mi abuelo o de mi papá con sus jefes y yo asumir que todos los jefes en el planeta van a ser problemáticos y difíciles y me van a hacer la vida imposible. Por lo tanto, cuando yo reviso cómo es mi vida laboral, obviamente voy a estar rodeada de jefes y de figuras de autoridad que siguen ese patrón, creando yo y perpetuando ese conflicto. Exactamente como tú lo dices, ¿verdad? Entonces se puede ser un odio o un conflicto hacia, digamos, racial, de clase social, de aquella familia, o una generalización de algo que, un conflicto. Por ejemplo, alguien que le tiene miedo a volar. Entonces, tal vez mi abuela le tenía pánico a volar y a mí se me pegó su miedo y yo ahora tengo conflicto porque yo quiero viajar, quiero conocer, pero me da pánico viajar en avión. Uh-huh. Entonces, yo ya hice una generalización y dije, volar me puede matar. Entonces, entro en el gran conflicto porque yo quiero ir allá, al Asia, pero para eso tengo que volar. ¿Ves? Pero, ¿por qué? Porque no es mi miedo. Es el de mi abuela. Pero yo lo llevo conmigo y lo internalicé de tal forma que creo que es mío. Ivonne, ¿y podemos caer en la adicción? Algo mencionaste hace un rato de que seamos adictos al conflicto porque te genera un rush, una adrenalina, como que esa es la sal y la pimienta de tu vida, y si no estás como que en tensión o en discusión o en diferencias o con alguien, ¿algo falta? Sí, absolutamente sí. Pero es como estar bajo la hipnosis de un programa que no sabemos que llevamos, ¿verdad?
Es una forma de respuesta de agresión que ya la vamos a ver dentro de poco. Y sí, claro, puede crear un sentido de propósito, un sentido de poder, una forma de afirmarme en la vida y ser una adicción, correcto. Okay. Y cuando vemos patrones de familias que se gritan todo el día, que usan malas palabras, que se insultan, que se agreden, que se quitan cosas, que no pueden salir de la casa porque el hermano entró al cuarto y agarró algo, o donde se esconde el shampoo porque es mi shampoo, yo me lo compré con mi dinero y tú no puedes agarrar de mi shampoo y nadie limpia el baño porque todo usan, todo ese tipo de dinámica son muy adictivas, ¿verdad? Se aprende a vivir dentro del conflicto y esos son puros programas de conflicto. Que ni sabemos por qué atraemos esto, por qué criamos hijos conflictivos y agresivos. ¿Por qué en mi casa todos se insultan? ¿Por qué todos se pelean? ¿Por qué? ¿Verdad? Y luego hay otro tipo de conflicto, el conflicto solapado, digamos el tácito, el que es con miradas, una casa donde nadie se pelea, todo parece perfecto, pero hay agresión. Calladita, pero hay agresión. ¿Verdad? Uh-huh. Pasiva, pero ahí está. Claro. Entonces es muy importante que voy a proponer la primera práctica, que es observar al conflicto. Si estamos en un conflicto interno o externo, un conflicto que nos está afectando, yo creo que todos los conflictos nos afectan, pero unos más que otros, ¿verdad? Pero si estamos ante un conflicto personal, de trabajo, familiar, invito a que se hagan las siguientes preguntas. La número 1 es, ¿cuáles son las circunstancias alrededor de este conflicto? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los personajes que participamos en este conflicto? ¿Cuál es mi rol en el conflicto? ¿Desde cuándo se creó este conflicto? ¿Por qué creo que está pasando en mi vida en este momento? ¿Cuáles son los juicios que tengo sobre el conflicto que está atravesando? Es decir, ¿qué me estoy diciendo? Estoy diciendo, por ejemplo, ¿sentimos que el conflicto es malo o erróneo? ¿Cree que la otra persona o personas tienen la culpa? Y si es un conflicto interno, ¿se siente culpable y siente que usted tiene la culpa de su conflicto interno? Otra pregunta muy interesante es, ¿qué tiene de positivo este conflicto? Estas son preguntas que cuando a nivel de terapia yo las hago, todo el mundo me dice, ¡ay, Ivonne! Claro que no tiene nada de positivo, si no, no estaríamos en estas. No, tiene que tener algo positivo. Ese es el potencial que trae este conflicto. ¿Cuál es el potencial de transformación? ¿A qué me está invitando? Esa es la parte positiva. Yo no dije qué se siente bien del conflicto. Yo lo que estoy preguntando es qué tiene de positivo. La gente confunde que por ser positivo se tiene que sentir bien, rico, agradable, armonioso. No. Algo que se siente mal puede tener algo positivo. Todo tiene un positivo, ¿verdad? Uh-huh. Tiene ese opuesto positivo. Pero ahorita cuando decías, ¿por qué creo que me está pasando esto? Ojo con eso, porque si no reviso mis creencias, Ivonne, voy a creer que tengo la razón. Entonces me sepulto yo solita como víctima y no hay poder humano que me haga pensar de otra manera. Pero si reviso mis creencias, voy a darme cuenta que o es una postura mental rígida o estoy siendo leal a las creencias de alguien más que solo porque es solidaria, pues como no si es mi hijo, como no si es mi pareja, porque a veces nos vamos hasta en contra de la razón, Ivonne, solo por disque, lo voy a encerrar entre comillas, solidaridad con alguien. Perfecto punto. La pregunta de por qué creo que me está pasando aquí no es desde la perspectiva de la víctima. Es desde la perspectiva de qué estoy yo, cómo yo creé estas condiciones para que esto suceda. O sea, ¿cuál es mi parte en esto? ¿Cuál es mi rol?
Ujú. Ujú. Muy buen señalamiento, Carolina. La pregunta no es para que la víctima aquí eh, venga a victimizarse con nosotros, ¿verdad? Aquí, cero tolerancia a la víctima. Ujú. ¿Qué verdad o verdades expresa el conflicto? ¿Qué verdad o verdades me está expresando el conflicto? Entonces, si yo estoy en una oficina con mi compañera que es un energúmeno y que cualquier cosa que yo hago está mal y yo me siento mal o me siento agredida, aquí hay un conflicto. Nos podemos poner desde la víctima, pobre de mí, y culparla a ella. Ella es la energúmena, ¿verdad? Ella es la que tiene el problema, bla, 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 bla. No, pero ¿qué verdad está expresando? Tal vez la verdad que me está expresando el conflicto es que es importante que yo establezca límites. Tal vez yo debo, la verdad que está expresando es que me toca afirmar mi poder personal y no permitir que nadie me pase encima. Podría ser que el conflicto traiga la verdad que este no es mi lugar, donde yo voy a florecer. Yo no lo sé, yo estoy dando sugerencias, ¿no? Pero trae un mensaje el conflicto, una verdad. ¿Quién es? Usualmente una pregunta que a nivel, digamos, de terapia yo trabajo mucho cuando alguien es, digamos, el villano de mi película, es, por ejemplo, ¿qué parte de mí me está reflejando esta persona? ¿O qué persona de mi vida se parece a esta persona? Ujú. ¿Quién en mi vida, aparte de la oficina, si en el contexto del ejemplo que estamos dando, es esta persona? ¿Dónde la encuentro en otras partes de mi vida? Usualmente siempre hay una respuesta. Es que me recuerda a mi mamá. Es que me recuerda a mi abuela cuando yo crecí con ella y me lastimó así, así, así. Entonces la verdad puede ser que el problema no es ella me está reflejando algo que yo debo resolver en mí, Por- sanar, Porque si no es la afrontar. persona, puede ser la circunstancia, Ivonne. Claro, O sea, hasta que no se hace uno consciente, pues sí, ya me di cuenta en qué otro momento yo viví algo parecido. Y no claro. fue con el jefe, fue con mi abuelo. Ay, me recuerdo cuando era chiquita, cuando tal y cual cosa. Y ahí fue con mi mamá. Y entonces ahí viene el hilo conductor que resulta que a veces uno dice estoy peleando con mi marido, con mi pareja, con el jefe, pero siempre hay alguien atrás. Sí, de mi historia, Claro. de algo que yo tengo que resolver. Por eso es que aquí llamamos a la autorresponsabilidad. Porque no podemos resolver conflictos y no se van a desaparecer y se van a empeorar, garantizado, si yo sigo echándole la culpa a los demás. Ujú. ¿Verdad? Ahora bien, aquí sí hay algo que tengo que señalar. En los casos, digamos, de violencia familiar, es importante saber, digamos, en conflictos donde la vida peligra y donde estamos ante una persona que es altamente agresiva, nuestra posición ahí es de tomar responsabilidad de por qué yo elegí a esta persona, porque yo me puse en posición de ser agredido. La tendencia de las personas que son abusadas es sentirse culpables y le creen al agresor que les dicen que no son nada, que es culpa de ellas, que él reacciona así o que ella reacciona así. Entonces ahí sí tenemos que tener bien clara la línea en que la otra persona está en lo incorrecto. Absolutamente nadie tiene el derecho de transgredirnos psicológica, emocional, físicamente, intencionalmente. Claro, sin nuestro permiso. Cuando lo Claro, hacen, tienen nuestro permiso. correcto. Pero entonces no, que es un poco peligroso que las personas que están en esa posición, en ese tipo de conflicto, al escucharnos digan, ay, voy a transformar la pregunta a cuál es, porque esta es mi culpa, esto que está pasando. No es un asunto de culpa, es un asunto de por qué programas manejo yo que estoy llamando la agresión en mi vida.
¿Por qué necesito ser agredida? ¿Me estoy autocastigando? Pero es hacia uno mismo siempre. ¿Me explico? Nunca vamos a disculpar al otro, ni le vamos a otorgar está bien porque ella fue la que lo provocó o él fue el que lo provocó. ¿Me explico? Tenemos que revisar programas personales y revisar cuál es mi rol en este conflicto, en permitirlo o en sentirme culpable o en qué es lo que debo arreglar aquí para dejar de vivir en estas circunstancias. ¿Verdad? Claro. Es muy importante. Ok, entonces, una última pregunta sería, ¿cómo voy a crecer al trabajar en el conflicto en vez de resistirlo o evadirlo? Porque puede ser que yo me pelee, creo un conflicto con el conflicto y me resisto, o en vez de evadirlo. ¿Qué pasaría si yo me quedara presente en el conflicto? Ya vamos a hablar un poquito más de eso y lo trabajara, ¿verdad? Esto es muy importante, digamos, para esta primera parte en donde estamos tratando de entender la naturaleza del conflicto, mi rol en el conflicto y cuáles son los mensajes que me trae el conflicto. Qué verdades, mensajes, lecciones, regalos, cosas positivas puedo encontrar aquí. Ok. Ahora, aquí viene algo que yo leí de un maestro Zen que se llama Geshe Kelsang Gyatso. Mira qué lindo. Sin paz interna, la paz externa es imposible. Todos deseamos un mundo de paz, pero nunca se va a lograr a menos que primero establezcamos la paz dentro de nosotros mismos. Ok. Ahí está. Entonces, en el Ho'oponopono que te dice la paz empieza conmigo, ¿verdad? Absolutamente. La verdadera fuente de la paz se encuentra precisamente en donde estamos. ¿Sí? Otro maestro Zen de nombre Dogen dice, si no puedes encontrar la paz en donde estás, ¿en dónde esperas encontrarla? Es donde estamos. En medio del conflicto podemos encontrar la paz. En el aquí, en el ahora, adentro de mí mismo, ¿verdad? Sí, es que se interpreta la paz como cero conflictos y no es así. No. Es como dentro del conflicto yo puedo encontrar la paz, es como la felicidad. Si tuviéramos una gran lista de prerequisitos antes de llegar a la paz, nunca llegamos a ella. El asunto es cómo puedo crear paz aquí y ahora en mí. Porque el mundo afuera es el reflejo de nuestro mundo interno. Es el macrocosmo de mi microcosmo adentro de mí. Entonces, esta verdad es muy importante en ojos del conflicto. ¿Por qué? Porque si yo quiero parar el conflicto afuera, tengo que pararlo adentro. Si yo quiero crear paz afuera, tengo que crear paz adentro de mí. Y eso es maravilloso porque me da el control. Regreso a empoderarme y decir, ok, así aquí en mi familia todo el mundo pegue gritos, así alguien sea tremendamente agresivo, así está mi jefe que es agresiva y crea conflictos conmigo o donde yo creo estos conflictos o soy partícipe de ellos. Entonces, ¿cómo puedo yo? Yo tengo el poder de sentirme en paz aquí. Fíjate que hay un libro, es una miniatura del libro. Estoy tratando de recordarme del nombre exacto, pero no me recuerdo, pero el punto es este. Un maestro budista va a una prisión aquí en los Estados Unidos. Y la plática de él, yo me voy a recordar de ponerlo en la página Facebook. Este libro lo voy a encontrar, lo tengo arriba, pero el tema que él trabaja con estos hombres en prisión es la libertad. Y cómo adentro de la prisión ellos son libres. Y uno se diría, ¿cómo así si están aprisionados? No, la libertad es un asunto del ser. Nadie te puede aprisionar en ningún lado. El mejor ejemplo es Nelson Mandela. Correcto.
Claro. Pero vamos entonces a que la paz, yo puedo encontrar la paz en medio del conflicto, en mí. Porque si no la encuentro en mí, absolutamente no la puedo crear afuera, no la puedo reflejar afuera, no la puedo encontrar afuera, no se puede manifestar afuera de mí. Uh-huh. Entonces, esto es maravilloso saberlo y para alguna gente confrontativo, porque entonces ya no puedo echarle la culpa a nadie, pues. Y es rico echarle la culpa a otros. Es decir, qué rico. Yo no tengo nada que ver con esto, yo soy la víctima. Pero no, la paz, el amor empieza en mí, la alegría empieza en mí. Siempre estamos esperando que todo se resuelva afuera para entonces yo sentirlo. Y es al contrario, yo debo sentirlo primero para que se pueda crear afuera. Pues esa es la idea del falso bienestar, de como soy la víctima, no tengo nada que hacer, yo no fui, fue TT, entonces no hago nada, pero es triste porque por dentro, aunque aparentemente no vas a hacer nada desde esa postura, el malestar lo tienes igual. Entonces esa es la mejor seña para que veas que sí tiene que ver contigo. Claro, absolutamente. Absolutamente. Entonces, cuando estamos frente al conflicto, siempre la pregunta es, si yo supiera cómo encontrar la paz adentro de mí, en medio de este torbellino, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo sabría? ¿Qué textura tendría? Ay, yo le pondría alas. Uh-huh. Volaría, ¿ves? Sería liviano. Sí, ¿ves sí. las respuestas que vienen? Uh-huh. Ajá. Sería libre, olería rico, tendría un color bonito. Si no, sería denso, pesado, grandote, apestoso, áspero o ácido o no sé. Así es. ¿Ves cómo cuando uno hace preguntas abiertas de este calibre, las imágenes en nuestro ser nos informan? Uh-huh. Y para ti se ve de una forma y para mí se puede ver de otra, pero el sentido de la paz es el mismo. Sí. Entonces empiezas tú a reconocer y a sentir, bueno, se sentiría liviano, olería rico, tendría alas. Entonces cuando ya tienes una imagen así, cuando estás en medio de un conflicto o estás siendo testigo del conflicto de otros, porque a veces uno ahí está de testigo y ves que dos personas entran en conflicto. Entonces, o me va a dar miedo y me entro en el conflicto y me meto en el conflicto, o me dejo infectar por el veneno del conflicto, o me mantengo anclada en esa imagen de mi propia paz. Sí, y en el Ho'oponopono la propuesta es, si estás siendo testigo, pasaste, ibas de paso, ni siquiera conoces a las personas, pero te tocó ver el drama, tiene que ver con uno también. Entonces la propuesta ahí es limpia, sana. Claro. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, porque tienes parte en el asunto, si no, ni testigo hubiera sido. Así es. Así es. Son oportunidades que nos trae la vida para ver cómo voy a responder ante ese conflicto. ¿Ves? Sí. Entonces, es muy importante crear este tipo de imagen y de preguntas en donde cómo se sentiría la paz para mí, cómo la puedo reconocer, qué imágenes puedo yo usar, porque, por ejemplo, yo creo que esto lo hablé alguna vez en la radio, que estaba yo en la ciudad de San Francisco y entré a un café y había muchísima gente porque era la hora del tráfico y de, bueno, una serie de, digamos, de la mañana, ¿no? Los buses, la gente que pasa comprando los cafés, otras que están sentadas, entonces ese lugar estaba así como ebulliente, ¿no? Y estábamos todos esperando una gran fila a nuestro café, fila comprando, fila esperando que le entregaran su café, como te digo, en ese ambiente, cuando yo no sé cómo, porque yo no estaba tan cerca de donde esto se dio, tal vez estaba a unos 4 o 5 metros, entonces yo solo me di cuenta cuando los gritos empezaron. Bueno, y dos mujeres empiezan a
gritarse la una a la otra, yo no sé cuál fue el problema exacto, pero se sintió esa energía en todo el café, que era grande. Ahí está un conflicto, ¿no? Ahí hay un conflicto, hubo una confusión con un café, alguien va irritado, está tenso por algo en el trabajo, no sabemos qué pasó, pero hay un conflicto. Y yo soy testigo, con todas las otras 100 gentes que estamos tal vez ahí. Entonces, en ese momento, a mí el corazón, porque yo dije, ¿qué está pasando? Es como, me dio miedo ver los gritos e iban en aumento. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Me quedo de testigo así con la boca abierta, viendo qué va a pasar y dejándome llevar por el temor. Ahí entonces me hago partícipe del conflicto. O en esa oportunidad, como tú bien dices, es un programa que me está mostrando algo, porque ¿por qué tenía yo que estar en ese café a esa hora y por qué me tocó a mí ser testigo de esto? Bueno, porque hay alguna respuesta que yo necesito sanar algo o es una prueba para ver qué tanto he crecido, cómo voy a responder ante este programa de conflicto. Yo cerré mis ojos y entonces pedí una descarga de amor incondicional y de paz. Llamé a los ángeles y pedí que cualquier agresión, conflicto, dolor fuera limpiado en ese momento. Y yo me quedé con los ojos cerrados y me anclé en mi propia imagen de consuelo y de apoyo, de sentir, digamos, la luz de los ángeles bajando. No pasaron ni 30 segundos cuando el volumen bajó y se creó una paz y un silencio en todo el lugar, silencio absoluto. Y ellas todavía seguían así como aquellos caballos que se quedan así como... O sea, eso sí se sentía, ¿no? Pero la tensión, algo bajó. Y puede ser que sea mi petición o puede ser que hayan otras personas que también estaban pidiendo conmigo y juntas logramos algo. No sé quién y cómo. Lo importante es mi respuesta, que es a la que yo tengo acceso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así es como podemos responder en cada momento. Y yo creo que mientras menos trabajo pueda tener uno dentro de sí mismo en su despertar o subir su nivel de conciencia, más o te puedes paralizar o más te metes en el rollo agarras partido, ni siquiera conoces a las mujeres que se están peleando, pero como que hay una tendencia a irse uno del lado del débil. Y a lo mejor hasta el débil, el que a los ojos de uno es el débil, empezó el problema. Así es. Estaba yo en la entrevista final para mi ciudadanía americana. Yo había estudiado para un test que te pasan en forma verbal, te hacen preguntas y escogen como 7 u 8 preguntas, si no mal recuerdo, como de 100 preguntas que tienes que aprenderte. Y te hacen la entrevista, tienes que llegar a la hora, llevas como un cúmulo de papeles que tienes que llevar. Bueno, yo iba súper, hiper preparada para todo. Bueno, entonces me entra la entrevistadora. Claro, yo estoy nerviosa, ¿verdad? Porque siempre hay como esa nube de incertidumbre para todo lo que es ciudadanía y todo aquí en los Estados Unidos. Entonces, entro yo y la señora se fue poniendo cada vez más agresiva. Me dijo, ¿dónde está su celular? En tono así, y le dije, aquí está, lo puse sobre la mesa y me dijo, apáguelo. Y yo le dije, sí, está apagado. No me creyó y lo arrebató y lo agarró y lo revisó y como que le dio cólera que estaba apagado. Que ay, mi gorda. Como que no me pudo... Demasiado pilas, me enoja, dijo. Sí, entonces de ahí me empezó a hacer preguntas, pero como impaciente, como pesada, y entonces yo empecé a sentirme cada vez más ansiosa, ¿verdad? En medio de que ella me hacía preguntas y aventaba papeles por aquí y por allá y me revisaba todo y me deshacía todo mi cosa que yo la llevé organizada de acuerdo a como ellos te piden. Todo es bien sistemático acá. Entonces, ahí mismo, lo primero que dije, bueno, llamé al Arcángel Chamuel, que es el Arcángel del amor divino y de las relaciones interpersonales. Y yo dije, amado Arcángel Chamuel, pido tu presencia, pido tu luz, abrázanos en ella, abrázala a ella, abrázame a mí. Y después dije, Padre, si este es el proceso que yo debo seguir, me voy, si sale bien, si sale mal, yo voy a estar bien porque estoy contigo. Eso
en medio de que aquella gritaba y preguntaba y aventaba. Mira, fue un cambio inmediato en ella. Empezó a ordenar mis papeles, se suavizó y me empezó a hablar como que ella me está tranquilizando a mí. Me dijo, mire, tranquila, vamos a empezar de nuevo. Explíqueme esto, dígame esto. Me fue haciendo preguntas. Me dijo, ahora le voy a preguntar las preguntas de su test. No se ofusque. Si usted no sabe algo, le voy a dar tiempo para... Era como que intercambiaron a la persona. O sea, era otra energía, otra frecuencia vibratoria. Entonces yo ya pude respirar y ya me sequé la gotita de sudor que tenía en la espalda, porque es que yo estaba muy ansiosa. Tenía temor. ¿Temor de qué? Bueno, tal vez de que me repitieran el test. O sea, yo llevaba todo en orden, pero tenía miedo. Es decir, había un conflicto. Y yo me pude haber puesto agresiva o esto pudo haber terminado mal y me podrían haber echado o negado la ciudadanía, yo qué sé. Y la señora muy cordial después conmigo, se fue a despedir, fue a conocer a mi esposo que estaba afuera, se fue a presentar. Increíble, sí, yo fui la única que vio, fui testigo de todo ese cambio. Pero ¿qué fue lo que cambia la dinámica del conflicto? Es mi respuesta. Claro. Entonces es ahí donde, y yo te podría dar muchísimos ejemplos y yo sé que tú tienes muchísimos de cómo es que cuando uno responde y se queda presente. Claro. En el conflicto, pero con una respuesta proactiva e instintiva, porque también nuestra alma y nuestro ser nos informan en esos momentos de qué podemos hacer en formas positivas, pero tenemos que practicar, ¿verdad? Esto es una práctica. Claro. Somos perfectos, ¿verdad? Somos muy hábiles para reaccionar, guiados por lo que sea, la costumbre, el miedo, la inseguridad, lo que sea, nos hace reaccionar comúnmente. Cuando lo que hay que hacer es, como tú lo dijiste casi al inicio, el conflicto no es el problema, lo es nuestra respuesta al mismo. Correcto. Eso es lo que va a magnificar, hacer más grande un conflicto o no. Entonces, cuando hablo que es una práctica, es muy importante que intencionemos. La intención puede ser descrita como una elección interna o compromiso que nos guía en nuestras acciones. Entonces, podemos, por ejemplo, tener las intenciones esenciales frente al conflicto. Entonces, si estoy pasando por un conflicto, yo puedo crear intenciones. Como por ejemplo, puedo decir, bueno, mi intención es estar anclada en el amor, no importa lo que esté pasando a mi alrededor. Entonces, si yo tengo una intención de ese calibre, es una práctica de vida, donde yo voy a llamar al amor en cada espacio. Entonces, ahora llego a la oficina, donde aquí al lado se siente esta mi jefe de la que estábamos hablando, el ejemplo que estábamos dando, que es agresiva conmigo, pero si yo llego desde antes en la mañana, me anclo en el amor y lleno mi oficina de una burbuja de amor y la lleno a ella de amor y la bendigo, no importan sus respuestas conmigo. Lo que a mí me importa es mi respuesta. Y si decido verlas de los ojos del amor, claro, nada de esto es fácil, pero es una práctica. Pero el poder que tiene la intención frente al conflicto puede desarmar cualquier conflicto. Porque la intención va a guiar mis respuestas. Es mi intención vivir fuera del conflicto, disolver mis conflictos en formas amorosas. ¿Ves? Entonces es muy importante establecer intenciones, por ejemplo, de estar lo más despierta posible. Si mi intención es estar lo más despierta posible, rápidamente se va a extender a nuestra comunicación con los demás. Cuando yo empiezo a generar el amor, porque mi intención es ser una persona amorosa, vivir dentro de la burbuja del amor, estar lo más despierta posible, es imposible que no se extienda esa intención en mis comunicaciones verbales y no verbales.
Claro, al ser energía se extienden y si es miedo se extiende igual, o sea, pero es solo hacernos conscientes que de nosotros está saliendo como un generador eso hacia afuera. Así es. Te abarca todo a ti y abarca lo que esté enfrente. Somos parte de. Así es. Y muy bien lo señalas. Ya, cuando hay conflicto, ya sabemos que lo que está impregnando el conflicto son los temores, como hablábamos, la falta de inteligencia emocional, la agresión, el temor. Pero ¿cómo voy a salirme del conflicto si no intenciono algo diferente? ¿Verdad? Entonces, es también muy importante saber esto, aparte de la intención. En los conflictos, cuando fallamos en reconocer cuál es nuestra intención, mientras nos estamos comunicando, es como manejar un carro a ciegas. Es como seguir viejos caminos de formas de hablar y escuchar sin saber hacia dónde vamos y qué estamos buscando. Entonces es muy importante posicionar nuestra intención en el conflicto. Si yo estoy con esta persona en el trabajo, el ejemplo que estamos dando, ¿cuál es mi intención al comunicarme con esta persona? ¿Qué es lo que quiero yo lograr? Quiero que sea mi amiga, tal vez no es esa mi intención, sino puede ser que mi intención sea crear paz y poder hacer mi trabajo tranquila. Entonces todas mis comunicaciones verbales van a estar iluminadas y guiadas para ese objetivo. Entonces no me voy a conectar emocionalmente. Si mi intención es la paz y hacer mi trabajo, entonces cada vez que ella viene con una agresión, uno le responde desde este lugar de la paz y de hacer mi trabajo. Es que tú le dijiste al cliente y entonces firmó aquí y el papel no está bien hecho y es que no es así como se hace. Y entonces en vez de entrar yo en defensiva o en agresión o en evasión, yo lo que voy a hacer es regresarla al punto. Ok, entonces, ¿cómo sugiere que resolvamos este problema? Comunicación clara. Yo lo que quiero es paz. Y genuina. Mi trabajo y genuina. Exacto. ¿Por qué es genuina? Porque es mi verdadero deseo. Entonces, en vez de, es que yo le dije a Pedro que la firma no iba a ir y entonces entramos en todo el relajo. No. Entonces, ¿cómo sugiere que resolvamos esto? Mira, yo estuve ahorita con una empresa por un asunto de mi sitio web, no te miento, he estado 3 horas en el teléfono esta semana para tratar de resolver un asunto en mi sitio web. Ok. Un asunto de funcionamiento. Puedo decirte que si yo no me agarraba los pelos, porque en una de esas se nos cortó la comunicación y ya nunca más me llamaron de regreso y tuve que empezar la historia de cero. Wow. Entonces yo estaba que casi que me da la catacosa cuando se nos cortó la comunicación. Entonces, como las mujeres en la cafetería, dices tú. Sí, exactamente. Entonces me fui a mi bello jardín que me pone, ahí voy, mira las respuestas. Mejor me fui a mi jardín que yo sé que solo estar parada ahí me lleva a una zona diferente. Respiré profundo y yo dije, ok, este no es el momento de volver a llamar porque no estoy enojada y estoy impaciente y yo ya me cansé de esto, voy a entrar en oración. Solté y dije, bueno, si esto no se resuelve hoy, no se resuelve hoy. ¿Estoy en peligro? No. ¿El sitio web se va a destruir? No. ¿Y si se destruyera, se destruiría algo en mí? No. Ok, entonces estamos bien. No, esto no es una emergencia real. Tampoco es una tragedia. Ok. Entonces, yo misma me recentré, me hice un café, me fui a sentar afuera en mi jardín, tranquila, y dije, ok, ¿qué necesito ahorita? Hacer algo que me guste. Entonces tenía en mi lista de cosas que hacer algo que me gusta hacer. Ok, entonces ya fue cambiando el tono. Bueno, otra vez al teléfono, tratando de solucionar esto. Entonces, era como estar en una pesadilla porque íbamos como en círculos. Ellos me entendían, pero no me lo podían solucionar, pero yo les decía esto, pero no se podía. Entonces ahí me acordé de esta claridad en la comunicación. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esto? Bueno, yo quiero solucionar en paz y en eficiencia este problema. Entonces pude comunicarme desde ese lugar auténtico que tú dices y decirle a él, mire, yo estoy llegando a mi límite de entender
¿por qué no se puede resolver esto? Pero quiero hacerle sentir algo. Primero, muchísimas gracias por su paciencia, porque yo sé que yo veo su punto de vista y veo que ha de ser muy difícil para usted entender exactamente. Hasta estábamos compartiendo pantalla para que él pudiera ver qué era el problema que yo tenía. Entonces yo le dije, yo sé que usted está haciendo todo lo posible y créame, yo también. Entonces respiremos y volvamos. Entonces él también se relajó. Luego ya nos empezamos a reír, ya empezó otro ambiente y ¡pum! Me dijo, ya encontré cuál es el problema, señora, deme un segundo. ¿Puede quedarse en línea 2 minutos? Le dije, claro. Entonces agarró mi libro que me gusta, que estoy leyendo, y él regresó y me dijo, haga esto, apache aquí, ¡bum! Problema solucionado. ¿Ves? Pero hay un conflicto que yo debo resolver. Yo quiero resolver esto, pero no puedo. Entonces me frustro, entonces yo llamo, entonces esto pasó. Entonces yo puedo empezar a insultar a la persona. Eso te iba a decir porque entraste en un mood de humildad y por eso fue que empezaste por reconocer todo el esfuerzo que él estaba haciendo para que tú lograras comprenderlo a él y buscar solucionar el problema, por un lado, y por otro, le agradeciste, o sea, la gratitud y el reconocimiento, creo yo que lo dejan a uno como fijo en un camino de amor y respeto y ahí todo es posible. Claro, y él está tratando de hacer su trabajo. Entonces yo lo puedo culpar a él, a la empresa con la que estaba hablando. Yo puedo empezar a victimizarme y estoy pagando y entonces como estoy pagando me deberían atender y bla, 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 bla. Bueno, me dio un crédito de $175 para usar su producto. Porque usted es tan buena insistiendo que se lo ganó, señora. No, me dijo, ¿sabe qué, señora? Por todo este problema, la empresa le va a dar este bono de $175 que lo puede usar obviamente en su mismo producto, ¿verdad? Imagínate qué lindo. ¿Y sabes qué es eso? Es una consecuencia de haber no vuelto a insistir, es irte al jardín, es prepararte un té, es reconocer tu tensión, es soltar y es encontrar el momento para volverlo a hacer e intentar. Ahí está la respuesta. Ahí está. Entonces, pongo estos ejemplos porque son cosas cotidianas que las podemos convertir en conflictos gigantescos, desgastarnos en el proceso y es algo muy humano, pero nos toca a nosotros hacer esas revisiones con nosotros mismos. Sí, estoy frustrada, sí, estoy furiosa, sí, estoy así. Entonces, ¿qué puedo hacer con estas emociones en este momento y estar presente? Claro. Pues es el momento de volver a llamar, obviamente. Y sin perder uno la compostura y el respeto, ¿verdad? Por la otra persona. Creo yo que hay algo en lo que hay que trabajar, Ivonne, que en la general, digamos, viéndolo así como a grosso modo, ante todo a nivel de mujeres, no estamos enseñadas a discutir porque se malinterpreta discutir con pelea. Y cuando para mí discutir es poner las dos o todas las partes que estén involucradas, su punto de vista y buscar cómo se llega a un acuerdo. Para mí ese es el efecto de una discusión. No es un pleito, no es culpar, no es mentarle la madre a nadie, sino que es ver cómo se encuentran soluciones. Pero hay personas, no sé si te ha tocado verlo en terapia, que con tal de llevar la fiesta en paz, bajan la cabeza, Ivonne, y se someten o siguen aguantando. Yo creo que en Guatemala, ponerle, tenemos mucho eso. Aquí el control de la calidad no se exige, no se pide. Pediste una bebida, un refresco y te llevan otro. Y como que es lo mismo, aguántese, ¿verdad? O, ay, no, ¿para qué voy a molestar? ¿O para qué voy a hacer problema? Yo he oído gente decir eso. Y tú dices, no, pero si usted lo está pagando y no, ¿eso es lo que usted se quiere tomar? No, entonces pídale al mesero porque usted le habló claro que le trajera eso. Ay, no, qué pena. Y cosas así que dice uno, Dios santo, por eso es que solo bajan la cabeza, Ivonne, y no se atreven a poner, no tienen voz, no tienen voto, no dicen basta, no discuten, se someten. Y digo, ay, Dios. Bueno, aquí estás tocando los estilos de respuesta ante el conflicto. Hay 3 respuestas típicas de respuesta ante el conflicto y ahorita las voy a explicar.
no estemos claros que vamos siempre a atender a uno de los estilos, pero se nos pueden mezclar un poco de los otros dependiendo las circunstancias y la cultura. Ya vamos a hablar de eso, pero veo que Judith nos lleva al coro. Y me dejan así como que tan con el lapicero en la mano y el corazón lleno de curiosidad. Pero nos vamos con eso para que al regresar nos digas cuáles son las respuestas, las 3 típicas respuestas al conflicto, por favor, Ivonne. Claro. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología y terapeuta sanadora Ivonne Richards. El tema de hoy es entendiendo los conflictos y cómo resolverlos. Dudas, comentarios, bienvenidos. Si es por WhatsApp, al 55 11 98 90. Y si es por Facebook, encuéntrenos como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Ivonne Richards, terapeuta sanadora, entendiendo los conflictos y cómo resolverlos es el tema de hoy. Vamos a entrar a la fase donde nos comparte Ivonne ahora los 3 estilos de respuestas ante un conflicto. Ok. Los 3 estilos de respuesta ante el conflicto, como yo explicaba, son 3 los típicos. Y lo importante es que cuando los estemos escuchando, identifiquemos cuál es nuestra tendencia, cuál es la respuesta que más elegimos ante el conflicto, pero dependiendo del contexto del conflicto, así a veces nosotros también cambiamos el estilo y los mezclamos. Entonces, el primer estilo es la evitación, que simplemente significa nuestro impulso de retirarnos, irnos, escapar o desaparecer en vez de confrontar el conflicto. En su extremo, este estilo incluye, por ejemplo, a la esposa que ignora múltiples y crónicas infidelidades del esposo al aprecio de su salud física. El padre que falla en notar cuando su hijo adolescente empieza a usar drogas. Entonces, hay evidencias en el camino y este estilo de respuesta es aquel que ignora las señales. Entra en negación, no, nada está pasando, se disculpan, ¿no? Entonces, el usar esta estrategia al final nos puede hacer sentir muy solos o invisibles. Entonces, permitimos que los problemas que podrían haberse manejado fácilmente crezcan desproporcionadamente hasta que nuestra única opción es o desaparecer por completo o nos encontramos con un conflicto tan grande que es sobrecogedor. Se gasta energía muy valiosa reprimiendo nuestra conciencia del conflicto cuando podríamos haber usado la misma energía resolviéndolo. Toma mucha energía estarse escapando de los conflictos. Entonces mejor usémosla para resolverlos. Claro, sale más caro, ¿verdad? Claro, evadir sale más carísimo. caro. Sale carísimo porque también las emociones que yo estoy tratando de ignorar las voy hundiendo y un órgano mío al final se compromete. Puedo enfermarme. Y, muy interesante, a veces también la misma enfermedad es una forma de evadir. Porque como estoy enferma no puedo hacer esto, no puedo confrontarlo, no tengo la fuerza, no tengo la energía. Pobre de mí, no puedo. Estoy débil. ¿No? Y esta supresión, digamos, también nos lleva a depresión, aislamiento y a emociones profundas de desesperanza. La segunda forma de responder es la que tú estabas mencionando cuando tú dices sobre personas que no dicen nada cuando están pagando, digamos, por, no sé, un plato, una ensalada, un café y no llegó bien y no piden que por favor esto no está bien, tráiganme algo nuevo o este pago me lo
no tengo por qué pagar esto, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la respuesta de acomodamiento. Este estilo de respuesta tiende a ser cooperativo, atento, se hace difícil afirmar nuestro punto de vista y darnos nuestro lugar a nosotros mismos, a nuestras ideas, deseos y necesidades. Dudamos de separarnos de otros, así que mejor nos conectamos para no tener confrontaciones y mantener a los otros felices. Somos obsequiosos, aplacadores, placenteros e incluso sumisos con el resultado predecible de que en privado la verdad es que nos sentimos pisoteados, ¿verdad? Ujú. El tipo de respuesta de acomodamiento prefiere ser gustado que ser visto como difícil. Prefiere verse atractivo que perturbado. Prefiere ceder que entrar en disputa. En este tipo de respuesta perdemos nuestro sentido de valor personal, creyendo que nuestro valor viene de cuidar a otras personas. Ujú. Entonces, depresión, desesperanza y resignación terminan floreciendo en esta persona. Y verdaderas relaciones ocasionalmente, sin duda, las relaciones auténticas de lazos profundos van a requerir momentos de fortaleza, de autonomía y de coraje y de no estar de acuerdo. Es decir, para que una relación sea fuerte y verdadera, yo tengo que poder expresar mi punto de vista, mi fortaleza y mi autonomía. Entonces, complacer a otros o a varias personas al mismo tiempo es absolutamente desgastante e imposible. Ujú. Entonces, este tipo de persona o de este tipo de persona que tiene esta respuesta pierde su sentido de ser y se desapodera a sí misma. Entonces, vayamos chequeando en qué conflictos en mi vida he sido evasivo, en qué y con quiénes he sido que me acomodo, con tal de no crear conflicto, con tal de no molestarlo, con tal de que, ay, pobrecito, con tal de que, ay, no se va a lastimar porque, ay, se salva. ¿Ve? Ahora, el tercer tipo es competitivo o agresivo. Aquí la respuesta instintiva es retar o empujar. Cuando el ego es confrontado, quienes son competitivos no se retiran, no tratan de agradar, sino que responden afirmándose a sí mismos. Están siempre listos para la batalla, incluso una batalla amistosa, y no se disculpan por su voluntad de dominar. Para este estilo, los conflictos son simplemente oportunidades de prevalecer. La agresión es su cualidad más relevante y pueden sentirse atraídos al conflicto y prosperar como una forma de expresar la actitud fundamental de hostilidad hacia el mundo. Este es el estilo que tú me hablabas al principio y me preguntabas, ¿esto puede convertirse en una adicción de estar buscando el conflicto y agrediendo todo el tiempo y peleando todo el tiempo? Sí, porque este es este estilo. Este estilo se siente vitalizado con este tipo de conflicto, ¿no? Ahora, si bien es saludable ser asertivo, decisivo, lleno de impulso creativo, porque esa es la ventaja de este tipo de respuesta, ¿no? Que lleva esta gran fuerza de atrás. Pero esta estrategia es una estrategia a la larga destructiva, porque es usada para proteger al ego y asegurar nuestro lugar en el mundo. Pero mientras hacemos esto, agotamos a la gente que está alrededor nuestra. Provoca malestar en los demás. Las personas empiezan así como a caminar en puntitas alrededor de esta persona con este tipo de respuesta y hablan en tono bajo a espaldas de esa persona. Les da miedo que ni los vaya a oír diciendo nada. ¿Por qué? Entonces, este tipo de respuesta agresiva crea separación y sufrimos por nuestras explosiones de enojo y falta de gentileza. Este tipo de persona con este tipo de respuesta no puede relajarse y disfrutar y va creando una soledad, una dureza, un aislamiento. Claro, llevado al extremo, ¿verdad? Hay también diferentes niveles de evitación, de acomodamiento y de
competitividad o agresión, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí no es, es decir, si bien un estilo de lidiar con el conflicto puede dominar, como ya dije, vamos a depender a veces con algunas personas, podemos ser agresivas, con otras no, vamos a acomodarnos. Entonces tenemos que ir observando ante qué personas, qué conflictos, qué tipo de circunstancias provocan las respuestas, estos tres tipos de respuesta en nosotros, ¿verdad? Y es importante examinarlas. ¿Por qué? Porque si no las examinamos y no identificamos nuestros propios patrones de respuesta al conflicto, entonces simplemente nos vamos en automático y nuestro sufrimiento se hace mayor ante el conflicto, porque ninguno de estos tipos de respuesta es el adecuado. Entonces, el objetivo al final no es cambiar nuestro estilo fundamental de afrontar conflictos, sino hacernos conscientes de él y transformarlo en potencial, en algo positivo en vez de algo negativo. Entonces, por ejemplo, las personas que quieren acomodarse pueden decir, wow, esa es mi tendencia. Entonces me estoy desapoderando. Voy perdiendo mi sentido de ser. Entonces voy a practicar que mi respuesta sea, bueno, si no requiero estar en batalla todo el tiempo. Pero si es algo, yo me puedo empezar a hacer una pregunta y decir, bueno, ¿esta respuesta es genuina o debo afirmar mi derecho a? Yo he visto tanta mujer que no hace lo que quiere hacer por el marido. Y de esto un día voy a hacer un programa radial, aunque sea para terapia para mí. porque es como que alguien quiere estudiar algo, pero no se puede porque hay que estar de regreso a la hora de la cena y el esposo no quiere que uno se junte con los compañeros. No puedo irme con mis amigas del Cuchubal a Cancún porque, ay no, mujeres solas viajando, no, nunca. ¿Ves? Entonces las mujeres empezamos así, yo no me incluyo, perdón, pero no puedo incluirme en esto. Es así, no soy yo, pero empiezan a acomodarse y a decir, ay sí, y pobrecito, y no me voy a mover, y aquí me quedo, y no es posible. Tengo que empezar a ver, ok, si yo tengo 3 niños en las edades de 7 meses a 5 años en mi casa, donde yo soy la madre responsable, no puedo decir, ay, me quiero ir a la India a un mes a un ashram y dejo a mis 3 hijos en edades cruciales tirados por el mundo. No puedo. Obviamente no sería la responsable, entonces ahí me toca acomodarme y buscar algo, una actividad que si bien no es mi sueño dorado en un momento, tengo que poner eso en pausa, pero no significa que no vaya a talleres de meditación similares en donde yo estoy, por ejemplo, ¿ves? Uh-huh. Si yo puedo entrar en un conflicto aquí, pero entonces a mí me toca preguntarme, no, este no es el momento para viajar. O tal vez mi mamá está en un estado delicado y yo elijo estar con ella en esta etapa, entonces no me puedo ir con mis amigas al Cuchubal en Cancún, ¿ves? ¿Por qué? Porque yo elijo esto es para mí más urgente y voy a tener que acomodarme, pero igual puedo hacer algo divertido para mí, mientras aún así atiendo y honro a mi mamá. Okay. ¿Ves? Entonces ahí es donde nos toca empezar a cuestionarnos si el acomodamiento es real y por razones realmente de responsabilidad que tengo, o me estoy acomodando porque no tengo el valor. Y ahí que mencionas tú eso de porque no tengo el valor, nos puede llevar al tema, Ivonne, de los temores que hay atrás de nuestros conflictos. Sí. Mira, lo que provoca, los temores que hay detrás de los conflictos es que a nivel emocional, los conflictos disparan reacciones de temor visceral. Y esto, como es algo en nuestra naturaleza, agudizan nuestra incapacidad para hacerles frente, porque estamos como paralizados del temor, ¿no? Entonces, cuando tenemos una historia de conflicto y trauma,
Entonces puede incluso haber un temor tan alto de sentir que nuestra vida está en peligro a pesar de que no sea así. Pero lo que se está despertando es esta memoria de haber tenido un trauma a través del conflicto. Ahí estamos, pueden ser algo que recordamos, algo que hemos borrado por el dolor o que viene en nuestro linaje o en vidas pasadas, ¿verdad? Entonces, en el contexto de la práctica de resolución de conflictos, es importante ver cuáles son los temores que yo tengo si yo respondo y digo, no, yo sí quiero hacer este viaje con mi hija. Yo sí quiero, me quiero afirmar o en esto voy a ser agresiva porque no puedo permitir esto. O voy a evitarlo en este momento como yo hice este día del conflicto con el problema, digamos, que yo estaba teniendo para resolver en mi sitio web. Cuando yo fui afuera iba en estado de agresión total. Y entonces cuando ya me senté con mi café dije, no, este no es el momento. ¿Qué hice? Me retiré, no evadí, porque yo tengo que regresar a resolver el problema, pero me retiré de la batalla. ¿Ves? Ujú. Entonces ahí es donde nos toca ver, cuando yo estaba hablando con el Señor, dije, ¿a qué le temo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que estoy tratando de lograr realmente aquí? ¿Verdad? Entonces aquí vamos. Algunos de los miedos que podemos reconocer a través del conflicto es amenaza a nuestros cuerpos o seguridad física. Podemos sentir un miedo primitivo o un ataque físico. Aquí puede ser racional o no. Puede ser que yo tenga motivos, puede ser que sí. Yo viva en un hogar en donde el hombre en la casa o la mujer en la casa me pueda pegar. O puede venir de una memoria y no hay realmente ataque físico, pero puede haber ese temor. Amenaza nuestras relaciones interpersonales. Es el segundo temor. Es común que le temamos al conflicto porque nos da miedo herir a otra persona o dañar nuestra relación. Nos da miedo que podemos hacer o decir algo que no podemos retirar una vez dicho. Nos da miedo que seremos también heridos si confrontamos al otro directamente. Luego está el temor a la amenaza a nuestro sentido de pertenencia. Muchas veces experimentamos conflictos en grupo con base en los grupos a los cuales pertenecemos, a la familia, amigos, colegas. Nos da miedo que si no nos hacemos valer o nos afirmamos, entonces, si nos hacemos valer o afirmamos nuestros puntos de vista, nos da miedo que el grupo nos vaya a juzgar, a rechazar o a aislar. Entonces, como animales sociales que somos, sentimos una necesidad primordial de pertenecer y nos da miedo que nos manden al exilio y nos rechacen. Luego está el temor, la amenaza a nuestra identidad o al ego. Aquí el conflicto perturba nuestra imagen personal, saca a la luz aspectos de nosotros mismos que no nos gustan. No nos gusta verlo nosotros mismos, ni nos gusta que otros los vayan a ver. Entonces, no nos gusta sentir emociones sobrecogedoras o ser culpados o que nos comprueben que estamos equivocados. No nos gusta sentirnos tontos o que se aprovechen de nosotros. No queremos ser humillados o avergonzados y especialmente no queremos sentirnos vulnerables o expuestos. Entonces los conflictos lo que pasa es que confrontan a mi ser y me obligan a reorganizarlo. Y entonces mi identidad se ve comprometida. Entonces otro temor es la amenaza a lo que valoramos. Entonces, ¿Amenaza a qué dijiste ahorita? Amenaza a lo que valoramos. Ok. Entonces ahí, en muchos de nuestros conflictos estamos tratando de proteger lo que valoramos desde algo, podría ser material, hasta ideas, creencias, personas. Nos encontramos confrontando conflictos sobre el valor que le damos al dinero, a la propiedad, al territorio. Aquí es donde vienen todos los conflictos legales, ¿verdad? Aquí entran, es decir, valoramos mi dinero, valoro mi tierra, valoro todo esto,
En los divorcios, quién se queda con qué. Entonces, aquí entra ese temor, perder cosas que yo valoro. Igualmente, en este contexto, nos sentimos amenazados ante conflictos que tocan valores subjetivos, como por ejemplo religión e ideologías, ¿verdad? Aquí podría ser que yo me sienta amenazada porque alguien habló de los ángeles y yo no creo en los ángeles, entonces se crea un conflicto y yo quiero convencer al otro de que los ángeles no existen y el otro vio uno, y entonces cada quien tiene su propia creencia y se hace un gran conflicto, ¿ves? Okay. Y estos conflictos de religión e ideologías ya sabemos que llevan a bombas en todas partes del mundo y llevan a agresiones terribles. Muy bien. Miedo a lo desconocido, ese es otro temor, porque a veces ni sabemos a lo que le tememos, pero tememos como en un sentido general, hay una intranquilidad y no podemos localizar la causa ante el conflicto, es decir, ¿a qué le temo en esto? Y en estos casos, en realidad, lo que tenemos es miedo del miedo, y lo que queremos es evitar sentir miedo. Nos inventamos el miedo. Vemos cosas, sospechamos cosas, entonces no sabemos es cierto o no es cierto, pero vivo en temor y yo me lo provoco yo sola, pero en realidad no hay evidencia. ¿Ves? ¿Por qué nos da tanto miedo a lo desconocido, Ivonne? ¿Porque se siente amenazante? ¿Porque nos sentimos incapaces? ¿O por qué? Esa es una buena pregunta. Yo creo que le tenemos miedo a lo desconocido, el ego le tiene miedo a lo desconocido porque creo que está fuera de control. Claro, lo quiere controlar. Cuando hay algo que no conozco, no tengo coordenadas, no sé cómo se va a desenvolver, pero el problema es que inventamos cómo sería lo desconocido y usualmente lo inventamos como lo peor. Terrorífico. Terrorífico, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer suposiciones, empezamos a hablar cosas que no sabemos porque obviamente es desconocido, pero empezamos a crear escenarios terroríficos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, incluso si te dio un dolor de cabeza, ay, ¿por qué tengo este dolor de cabeza? ¿Y no será que tengo un tumor cerebral? Ay, Jesús. Y tal vez no, lo que pasa es que no tomaste agua, tal vez trabajaste muchísimo la semana pasada y tu cuerpo está recuperándose y te está hablando y te dice, no, descansemos, juguemos, divirtámonos, pero no, en vez se empiezan a hacer todas estas preguntas sobre lo que no conozco, ¿verdad? Entonces se crean, entonces todos estos estados emocionales son fuentes poderosas de información y de energía. Cuando logramos trabajar con estos temores y transformarnos, ellos mismos nos brindan claridad. Entonces, cuando hablamos de resolución de conflictos, nadie está diciendo vamos a solucionarlo a nuestra conveniencia y voy a comprobar que yo tenía la razón y todo se va a resolver como yo creo que se debe resolver. Esa no es resolución de conflicto. La resolución de conflicto viene cuando yo me hago presente y elijo mis respuestas. Esa es nuestra lección del programa hoy. Cuando me quedo presente y soy capaz de reflexionar y de ir adentro de mí y hacerme preguntas importantes sobre el conflicto, ¿verdad? En este conflicto yo deseo expresar una perspectiva o probar un punto. ¿Cómo sería si yo aprendiera a estar presente cuando un conflicto aparece en vez de irme del cuarto y escapar? ¿Verdad? Uh-huh. Es como los ejemplos que di, que puse de mí ahora, ¿verdad? Estoy frente a un conflicto. ¿Cómo elijo responder? Esto no va bien. Tengo que parar ahorita y después me reagrupo y regreso. Entonces, es la forma en que yo elijo responder. Y las personas pueden informarse mucho sobre cómo responder ante el conflicto con base en la información que dimos, ¿verdad? Uh-huh. Buscar la calma, la serenidad para tomar mejores decisiones. Bien te dicen que cuando estás enojado no tomes ninguna decisión,
porque altamente te vas a arrepentir de lo que decidiste. Correcto. Entonces, yo lo único que quería realmente en este programa es traer a la conciencia que el punto básico es que los conflictos no son el problema, es la respuesta que elegimos dar. Y cómo tenemos control, tenemos soberanía sobre cómo vamos a responder. Y eso solo se puede con la práctica, es poco a poco, es identificando cuál es mi tipo de respuesta ante el conflicto, es dejando de culpar a otros y asumiendo responsabilidad. Entonces, estoy lista para preguntas. Ok, solo antes de entrar a las preguntas, como dijo Ricardo Arjona, el problema no es que mientas, el problema es que te creo. Te creo, exactamente. ¿Verdad? Perfectamente ilustrado. Gracias, Carolina. Bueno, tenemos aquí las preguntas. Dice, tengo un hijo de 31 años y desde pequeño vive de conflicto en conflicto en sus relaciones interpersonales. Él dice que no quiere a nadie. Hace 3 años perdió la razón. Lo llevé al psiquiatra. Los exámenes dicen que es epiléptico, pero no convulsiona. Está en este momento en la 3ª crisis. Ya lleva 1 mes. Su hermano abusó de él por muchos años. Ahora menciona mucho este abuso y dice que se quiere quitar la vida. Ya intenté que lo internen en el hospital de salud mental, pero ya me lo negaron 3 veces. Soy una mujer sola, trabajadora. Tengo 57 años y me cuesta manejar esta crisis. Gracias por la respuesta. Yo como madre no tengo paz. Yo como madre, No tengo paz. claro, es una situación bastante difícil. Hay una parte que es importante ver. Usted ha estado siendo proactiva y asertiva en buscar formas de ayudar a su hijo. Y ella no nos explica, ¿verdad? Pero si estuvo él ya con psiquiatra, debería haber un diagnóstico de personalidad también, ¿verdad? Pero obviamente su hijo tiene dentro de sí un gran dolor, una gran intranquilidad, y la respuesta de él obviamente es de agresión. Es una agresión, no sé cómo él expresa esta agresión, pero obviamente el decir que no quiere a nadie, que quiere quitarse la vida. Yo le diría que siga insistiendo en buscar. Ahora, ¿qué edad tiene el hijo? Nos habla de edad. No dijo la edad. Así lo mencionó. 31 dice. Ok. Ah, es cierto, ahí dice hasta el principio. Tiene 31 Ok. años. Pero desde pequeño ha vivido de conflicto en conflicto. Sí, estamos frente a un programa con él. Entonces, ahí es muy importante entender algo. Él ya es adulto. Y si bien podríamos decir que no está él 100% funcional en términos de conducta, y sospechosamente, diría yo, también podemos sospechar un patrón de personalidad, él siempre tiene su libre albedrío y él va a elegir qué es lo que él va a elegir hacer. Hay mucha gente en el mundo que han elegido el camino de la luz y de la rehabilitación y de la restauración. Su hijo también podría llegar a eso, pero el punto es que usted no puede hacerse responsable de las respuestas de su hijo en su totalidad, porque usted ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido y la información que tiene para buscarle ayuda. Me llama la atención que no lo aceptaron en el hospital. Tiene que haber alguna razón, ¿verdad? Por esto. Tal vez él no tiene el perfil para ser aceptado. Yo no sé cuál es la razón. Pero lo que sí le puedo decir es que como madre tiene la gran posibilidad, como comparte ADN con él, y aquí vamos con Theta Healing y con Ho'oponopono, yo creo que la mamá puede entrar en oración y en hacer descargas de amor incondicional con el hijo.
Yo he trabajado con madres con hijos adolescentes que han estado usando drogas y tienen conductas disruptivas. Cuando digo adolescentes, ya entre 16 y 18 años, donde es muy difícil también influenciar mucho en forma directa. Entonces hemos hecho y diseñado un programa para que la madre haga descargas con el hijo. ¿Qué quieren decir descargas? Son descargas de energía, en donde usted entra en oración y usted le pide a Padre, Padre, pido una descarga de amor incondicional para mi hijo. Pido una descarga de sanación para mi hijo. Padre, mientras mi hijo duerme, envía a tus ángeles para que reorganicen sus sistemas. Su sistema emocional, su sistema corporal, su sistema neurológico. Yo he hecho tratamientos también en cámaras de luz con el arcángel Rafael, que es el arcángel sanador de todo. Entonces yo meto como en cápsulas de luz verde a la persona y entonces lo dejo ahí, le digo, Padre, en las manos de tu arcángel Rafael dejo para que tú trabajes con él, abre los caminos y que trabajen con usted, con su angustia, con su preocupación constante, pero es importante entender que su hijo tiene libre albedrío y es un adulto, él va a tener al final que elegir qué hacer consigo mismo. Pero usted como madre tiene un gran poder a nivel de oración, de rodearlo de luz, de traer al arcángel Miguel, que es el arcángel de la protección y de las acciones, ¿verdad? Que yo veo o percibo con su hijo también una conducta adictiva, disruptiva, ¿verdad? En donde también llama mucho la atención suya con su insuficiencia. Pero yo también diría que podría, no sé qué tanto ha viajado usted por psiquiatras y psicólogos, pero encontrar a la persona indicada que pueda trabajar con él a nivel de terapia. Pero usted puede encontrar a la persona, pero si su hijo no quiere ir a esta edad, ya no se puede. Entonces hay una invitación en cierta parte a soltar y a entrar en tratamientos con él a nivel de oración y de trabajo energético con los ángeles. No sé, eso tendría que ser alguien que lo evalúe, pero biomagnetismo puede ser muy útil para trabajar con él, la terapia de biomagnetismo. Ciertísimo, puede ser con Vanessa, que está aquí entre el staff. Si le pudiera, ¿será que le puede mandar ahí al teléfono de la Vani? Judith, porfa. Y pasamos a la siguiente pregunta. Dice, buena tarde, me encanta el programa con Ivonne. Me enteré que mi esposo me está engañando. Se miran cada fin de semana, ya que están en un grupo deportivo. Él me dice que ya terminó con ella. Yo le dije que ella se tiene que retirar de ese equipo, pero él me dijo que ahorita no, porque ella lo está ayudando con actividades del grupo. ¿Qué debo hacer? Gracias. Bueno, yo creo que lo que debe hacer es ver a sí misma qué es lo que usted quiere hacer con usted misma y con su vida en relación con su esposo. Esto no se trata de que la señora se retire del grupo o no. No se trata de si su esposo la ha dejado de ver o no. Aquí el conflicto es qué es lo que está sucediendo entre ustedes como pareja que ha ocasionado este conflicto. Entonces, la pregunta es, ¿qué respuesta quiere darle usted al conflicto de pareja en el que está? ¿Quiere sanar? ¿Cuál es su intención? ¿Quiere sanar la relación? ¿Vale la pena y quiere usted restablecer la confianza y el amor con su esposo? ¿Quiere ser respetada? Es decir, ¿cómo quiere resolver este conflicto? Pero el conflicto es entre usted y él. Cuando hay infidelidad se tiende a culpar allá a la de afuera. No. Él eligió tener una relación con esta señora. Él eligió. Entonces a usted le corresponde entrar en diálogo con él para ver cómo se va a resolver este conflicto de confianza, de intimidad entre ustedes dos, porque cuando alguien es infiel, es porque algo en la relación no está bien o porque la persona
no se está comprometiendo dentro de la relación. Entonces, ¿cuál es la respuesta que usted quiere dar? ¿Quiere evadirlo? ¿Quiere acomodarse? ¿Quiere ser agresiva? ¿Cuál es la medida de sus respuestas, verdad? Claro, Yo siempre recomiendo terapia en casos como estos, en donde usted pueda explorar primero con usted misma en qué está usted en la relación con su esposo, qué desea lograr, qué desea desarrollar, por qué tipo de relación quiere tener. Y una vez que usted está clara en lo que quiere hacer ante esta circunstancia, toca lo que toca que usted vaya eligiendo en el proceso de terapia, en el proceso de conocerse. ¿Qué Claro. crees tú, Carolina? Claro, Ivonne, que no es la otra, no es un ángel, tampoco es un demonio. Ella está ahí, pero así como es ella, puede ser Chana, Juana o Perenceja. Correcto. Entonces, porque el que está eligiendo tener esa relación con otra mujer es él. Pero y ahí ella como esposa también tiene la parte de qué pasó en la relación de ustedes para que eso llegara a ser una necesidad y una realidad, ¿verdad? Entonces, hablarlo. Eso es como las mujeres que están buscando y registrándole las billeteras a los maridos y oliéndoles la camisa y buscando huellas de lápiz labial o mensajes en los celulares. Y digo yo, buscan con tanto afán y luego encuentran, pero cuando encuentran no saben ya qué hacer con la información. O sea, no saben qué decisión tomar. Y quieren acusar a la otra persona cuando es la pareja con la que tienen el problema. Entonces... Claro, y preguntarse, ¿puedo yo continuar viviendo con un hombre que está fuera de integridad? Claro, voy a volver a creer en él. ¿Voy a volver a creer en él? ¿Quiero usar mi energía personal en estarlo persiguiendo? ¿O Ay, quiero qué que horrible. el hombre que esté al lado mío esté porque quiere estar? Claro. ¿No? Entonces, esas son preguntas que solo ella puede responder, y un proceso terapéutico para mí es muy importante para que ella empiece a entender sus propias motivaciones. Totalmente. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, bendiciones. En mi casa tenemos el conflicto que mi hermano de 25 años trabaja y no quiere ayudar con el gasto en la casa. Sale de su trabajo, pasa a comer y aquí nos damos cuenta porque trae la basura en la mochila y todo el tiempo dice que lo invitaron y lo que gana se lo gasta con la novia. Hasta nos hemos dado cuenta que ha empeñado cosas con tal de darle a ella. Bueno, ella le exige. Él se da cuenta que en casa faltan muchas cosas, pero se queda igual y cada quincena dice que algo se descompuso y que lo tiene que pagar. Mi mamá y yo ya le hablamos de todas las maneras posibles, ya hasta hemos peleado y le hemos dejado de hablar, pero él sigue igual y menos le da dinero. Prefiere darle a la mujer con la que anda y a la hija de ella. Por favor, dennos un consejo. Nosotras ya no sabemos qué hacer ni qué decirle, estamos cansadas, decepcionadas de él, porque le decimos que lo que hace lo va a pagar. Un consejo, por favor. Muchas gracias. Mi consejo es que lo saquen de la casa. Ese es mi consejo. Las palabras en este tipo de... Esas son relaciones parasitarias, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que se vuelven estos círculos de conflicto, de plática, de decepción, de nada, pero él nunca sufre una consecuencia real. Entonces, sí, para la familia es importante la cooperación de él y no la está recibiendo, entonces tiene que haber una consecuencia. Y la consecuencia es que un día encuentre sus cosas afuera. Yo lo veo muy simple. Este es un tipo de conflicto que se alarga y se alarga y se alarga, pero no hay una solución porque no se le da una consecuencia. Claro. Es que Entonces, se ha manejado sí, desde la petición, desde la exigencia, desde la amenaza, desde cualquier cosa y ya desde el vieron juego, que no claro. pasa nada. Ya el muchacho, son 25 años, pues es todo un Claro. hombre, está, ya las oye como oír llover. Claro. Y le está faltando el respeto a la casa y a las normas de la casa y a lo que es. Entonces, este tipo de conflicto puede hacerse eterno. Es desgastante. Entonces, voy rápidamente a hablar de una pequeña historia zen que leí en algún libro, no me acuerdo de quién. Pero un monje llama a todos sus aprendices
y en medio pone un jarrón y el jarrón es hermosísimo, costoso, histórico, bellísimo. Y él les dice a ellos, he aquí un problema. ¿Cómo lo van a resolver? Bueno, entonces los aprendices a monjes empiezan a discutir y todo, etcétera, y todos vienen con soluciones de qué hacer con el jarrón, que es un problema, a pesar de que es hermoso, es un problema. Y uno de sus estudiantes agarra una gran espada, se acerca y lo hace pedazos con la espada. Y entonces todos los otros monjes se asustan y le dicen, pero ¿cómo te atreves a hacer semejante cosa? Si era una cosa invaluable, hermosa. Y el maestro dice, él hizo lo correcto. Si es un problema, hay que quitarlo del camino. Entonces, hay momentos en nuestra vida en que los conflictos también se van a resolver con gran decisión. Esta es la respuesta agresiva, pero con forma consciente y en forma intencional. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque hasta el amor entre ustedes se ha roto. En el momento en que nosotros alejamos a alguien de nuestra vida y establecemos límites fuertes, hay más probabilidades de que en el futuro logren acercarse de nuevo desde un amor auténtico. Él tiene una lección que aprender y ustedes tienen una lección que darle. Pero ese es mi consejo. Este niño tiene que salir de la casa. Y si no encuentran el valor y les da pena y qué va a hacer y pobrecito, entonces tienen que trabajar ustedes porque el problema es de ustedes. Es la respuesta que están dando. Ok. Ya la última pregunta dice, necesito ayuda, mi hijo tiene 17 años y dice ser gay. Yo me estoy negando a aceptarlo. ¿Cómo puedo ayudarlo a través del Ho'oponopono que menciona Yvonne? Bueno, aquí de nuevo el conflicto no es si su hijo es gay o no, sino la capacidad que usted tiene de considerarlo, de aceptarlo, de respetar lo que él está diciendo, ¿verdad? Entonces, en el caso del Ho'oponopono, yo creo que tú tienes programas grabados sobre esto, ¿verdad, Carolina? Creo que sí. Con algún invitado creo que has tenido... Está uno con Mabel Katz, una entrevista que le hice a Mabel Katz. Bueno, sería bueno que la señora lo escuche, ¿verdad? Pero en pocas palabras, el Ho'oponopono a través de 4 frases y conectadas con la intención de borrar programas que vienen establecidos en nuestra historia de otras vidas o de nuestro linaje, entonces uno empieza a trabajar este programa y a limpiarlo, diciendo te amo, lo siento, por favor perdóname, gracias. Pero usted no está limpiando. En este caso, usted no está limpiando a la otra persona o el que él sea gay o para tratarlo de convertir en no gay, sino usted está trabajando en su propia limitación, en su propia angustia, en su propio rechazo, aversión a esto. Entonces es así que se trabaja este programa de rechazo a su hijo y en términos de ser gay. ¿Estás de acuerdo, Carolina? Sí, Ivonne, porque ahí creo yo que a lo que tiene que ayudarse ellas a limpiar esa idea, no sé cuáles sean sus creencias en cuanto a la homosexualidad, en los planes que usted tenía para su hijo, de ser abuela, etcétera, etcétera, en el qué dirá de la gente, o sea, son muchos factores los que la pueden estar poniendo en esa sensación de desesperanza, pero la desesperanza viene, creo yo, porque usted cree tener la razón, que su hijo es el que está equivocado y que hay alguna fuerza sobrehumana para poderlo cambiar. Yo veo más el problema en la no aceptación de la realidad, y la realidad es que su hijo es gay. O incluso la aceptación de la realidad, pero como estamos hablando del prejuicio interno, ¿verdad?
y como tú dices, no sabemos de dónde viene este programa, pero el problema o el programa está en la persona. Y eso es muy importante. Es importante que la señora escuche la entrevista porque ella va a entender más profundamente cómo trabaja el Ho'oponopono. Nosotros en este momento no tenemos tiempo de dar la explicación completa, ¿no? Pero el concepto número 1 es que cualquier cosa que viene a mí desagradable o significa un problema, un conflicto, está creado desde mí. Y se está presentando en mi vida porque yo tengo algo que resolver y sanar sobre eso. Ok. Pues muchísimas gracias, Ivonne, por haber estado con nosotros hoy atendiendo este tema, entendiendo los conflictos y cómo resolverlos. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Ivonne Richards? Si es a través de internet, su página es www.tocandocielo.com y si es en Facebook, la encuentran como Ángeles en la Casa. Será hasta una próxima oportunidad, Ivonne. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Fue un gusto estar acá. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.